Y ella también se va a subir este lado, ¿verdad? Se van a subir. I said, okay, this is my ENCAP inspection. For my ENCAP, we're gonna start with a safety start. A safety start, I said, okay, I'm gonna make sure my transmission is in neutral. See, my 2 parking brakes are applied, pulled out. See, I'm gonna make sure, I'm gonna open my key to the on position. I said, I'm gonna make sure my ABS light works properly. Mira. Se prende la ABS light, turns on and it goes off, works properly. It's okay, I'm gonna engage my clutch all the way in and I'm gonna safely start the engine. I'm gonna slowly release the clutch. So, para ellos esa es la forma correcta de prenderlo. Asegurarte que está neutral, las dos válvulas para afuera, abrir la llave, que prenda la ABS light, prenda y se apaga. Prende el clutch y ahora sí a prenderlo. Okay, that's it. Okay, now my seat belt. My seat belt is properly mounted and secured to the cap. The seat is not ripped. The seat is not frayed. There's no cuts. Working properly. Latches on and latches off, and it's properly adjusted to me. Okay, so now my mirrors are properly mounted and secure. Not cracked, not broken, and clean. That's it, and properly adjusted to me so I can see my trailer all the way to the back. Door glass not cracked, not broken, it's clean. As you know, debris, no illegal stickers, working properly. Goes up and down. As in, my door is not cracked, broken, or damaged. Works properly from inside. Opens, closes properly. As in, my floor is clean, no debris or any rolling object that it can get stuck under the pedals and compromise my driving. My pedals working properly, my accelerator works, it doesn't get stuck. My brake works, it doesn't get stuck. Clutch pedal works and it doesn't get stuck. Well, nos quedan pegados, se regresan, ¿verdad? My, we're gonna make sure we have 3 emergency equipment. Let's see, we have extra electrical fuses in case if one of them goes out, I can be able to replace it. See, the fuel box is under this panel. Está ahí abajo del sobre. Nomás le dices que es que esto me ya. My 3 emergency reflective triangles. That's in case if my truck breaks down on the side of the road. That's in a one-way road. I put 110, 100, and 200 behind the trailer. 2-way road. 100, 10, and 100 behind the trailer. Then I have my fire extinguisher fully charged and up to date. It's just in case if we have any emergency, any small fires, just ready to use. My defroster works properly. My cold air works properly. It's blowing air towards the windshield, it's blowing air towards the feet. My hot air works properly too. Blows air towards the windshield, blows air towards the feet. That's it. That's my defroster is working properly for any type of weather. Okay. Ya le pones para atrás para que no integre para acá. See, my windshield is properly mounted and secure. Not cracked, not broken, and it's clean. That's it. No debris, no illegal stickers on my windshield. My wiper blades and arms working properly. I see no parts missing. My rear blades are not dry rotted or worn out, and they are working smoothly. My washer fluid working properly. It's spraying washer fluid to the windshield. That's in case if it's needed, we can be able to clean the windshield. Okay? My steering wheel, I said, is properly mounted and secure. It turns easily. That's it, and I shouldn't have no more than 2 inches of free play in the center. My electrical horns working properly. My air horn works properly too. My turning signals, that's it, my left turning signal works and it's illuminating. The right turning signal works and it's illuminating too. And this is my 4-way emergency lights working properly. They are illuminating on the dashboard.
Me tengo que bajar mi peso, ¿no? Ya te la chequea. Tú les explicas acá dentro. See my lights, my switch light works properly. I see one click. It's for my parking lights, cuartos. 2 clicks is for my low beams. And on this lever, I have the high beams. High beams working properly. I can tell because there is a blue light indicating that my high beams are on. Apagas, prendes, okay. No apagas el switch. My gauges from the left to the right. That's in my oil pressure gauge is reading at 30 psi. That's it. That's the normal operating range for this truck. Water temperature gauge is slowly rising. That's in the normal operating range for the truck is between 170 and 210 degrees. Que solo está aumentando despacio. Que el nivel normal de operación del camión es medio de 170 y 210 grados. My RPM gauge working properly. Idling is 600. Is working properly. That's it. I can test it by pushing on the gas. Needle slightly moves. My voltmeter gauge working properly. Right now it shows that we have 14 volts. That's it. That's the normal operating range. Para 14 voltios de la batería. My speedometer gauge working properly. Right now it shows that. Right now it's not moving. That's it. But we can test it when we drive. My fuel gauge working properly. Right now it shows that we have enough fuel to complete my driving test. The two air gauges, front and the rear air gauges working properly. I see the pressure is slowly rising. Okay. So now we're gonna continue with the air brake test. Esa es la parte donde no puedes fallar en nada, ¿verdad? So step number 1, I'm gonna make sure my air pressure builds up to 120 psi. So como no está lleno todavía le voy a dar gas. Si te dejan darle gas ahí. Sí. Y más o menos, nomás poquito, no mucho. Un poquito arriba de 1000 revoluciones. Porque son 10, pero por 100 son 1000. Más poquito arriba de 1000, 1200 por ahí. Y así de, we're gonna wait until the air governor cuts off. Hasta que el gobernador corte, ¿verdad? My air governor cut off at 120. I have 120 psi. Cuando salga el 120, cuando salga el rigid que ya cargó. Ya cargó. So le das hasta que se oiga ese ruido. Okay, so see step number 2, I'm gonna turn off my engine and open my key to the on position. Lo abres ahí. So let's see step number 3. Let's see my wheels are chuck. Porque ya los pusiste. Vas a recordar. Así step number 3, my wheels are chuck. Si se te olvidó, aquí bajas y lo pones. Si ya los tienes, dices my wheels are chuck. Si se te olvidó, dices I'm going to chuck my wheels. Te bajas, te los pones. Más los ponemos para andar subiendo y bajando, ¿me entiendes? Okay, step number 4. Le voy a decir I'm gonna release my 2 parking brakes and I cannot lose more than 3 psi in 1 minute. 1 minute. So le voy a hacer 1, 2. Pero ahí hay que contarle hasta que la aguja se detiene, ¿me entiendes? Ahorita no se cuenta hasta que la aguja se estabiliza porque el aire que le estás mandando a las líneas está llenando todo. Ahorita no se cuenta hasta que se para la aguja, entonces ya se empieza a contar. Está parada ahí abajo de 100 y de poquito abajo de 100, como unos 95 vamos a decir. Ok, so ahí le tomas el minuto ya. So de 95, ¿verdad? Que no tire más de 3 quedamos, ¿verdad? De 3. Más de 3 después de... ¿Con qué la cuento cuando vaya con ella? Con tu teléfono. ¿Mi teléfono? Ahí está el teléfono. Estoy esperando un minuto ahí en el teléfono. Entonces me espero hasta que baje a 100.
No, te esperas hasta que la aguja se estabilice después de que la aplanan las bolas. Ya cuando no se mueve. Sí, cuando no se mueve, tú ya le esperas el tiempo. Mira. Como ya va a pasar y la van a pasar los 60 segundos y más o menos se quedó igual a 95, si te fijas. So ya paró ya. So let's say, okay, the minute is over. I didn't lose more than 3 psi in 1 minute. Porque se cuenta después de la... Después de que se estabiliza la aguja. O sea, after the initial loss. The initial loss. But this is the okay, that's it. Step number 5, let's see, we're gonna push and hold the service brake pedal. And I cannot lose more than 4 psi in 1 minute. No more. Sí, lo vamos a presionar, mantener y darle un minuto aquí. Fuera con el freno prensado. Entonces, ahorita cayó como hasta 85, porque también volvió a perder. Cuando le planas, pues obviamente por cada vez que planas tiene que va a soltar aire. Pero después de lo que marca 85 y de ahí para abajo no debe de soltar más de 4. Los 4. Todo el tiempo se esperas que se estabiliza y luego cuentas. Como 80, 85. Como de 80. Si usted no se le puede tantear bien, pues la bujía no tiene números. No tiene de esto. Pero más o menos donde se pare y no se mueva mucho, mira, ahí está parada, no se ha movido nada. Entonces quiere decir que no hay fuga. Cuando vaya a hacer mi prueba, ¿va a ser en un camión de estos? Va a ser este mismo. Este mismo. No tiene muchos estándares, ¿verdad? Tiene 2. Lo que quiero ver del double clutch, porque eso es lo que también no sabía. Es que como estoy acostumbrado nomás a meterlo por revolución. Pero yo no sabía que eso no es legal. Yeah, stop. As the minute's over now, I didn't lose more than 4 psi de sueltas. Así quedó más o menos igual. Así no leaks on my service brake pedal. Step number 6, let's see, I'm gonna pump my brake until the low air pressure warning light comes on around 60 psi. So le vas a dar. Caiga a 60. Okay, pressure is at 60. My low pressure warning light came on. ¿Dónde está la...? Esta de aquí. It's 3. That's it. At this moment, I have to pull over to the side and don't drive the truck no more, right? Look for assistance. Cuando dice que tienes que orillar ya. If that happens when I'm driving, I need to pull out to the road and park. Look for assistance. Look for assistance. So step number 7, we're gonna keep pumping on the brake until my 2 parking brake pops out between 20 and 40, right? PSI. So le vas a dar. Entonces así le das más rápido y más profundo, pues. A donde pegue y hasta afuera, le da rápido. Entonces my emergency brakes are working proper. Cuando ya se te amarran las brecas. Entonces hay veces que las botones a veces que bota nomás el rojo y el amarillo no. Si nomás no botó el rojo y el amarillo no le sigues dando. Hasta que lo bote. Hasta que bote. Y a veces que cae abajo de 20 y no botan. Es bueno que estos Volvos, tenemos 3 Volvos y todos hacen lo mismo. No sé si ya sea de fábrica que viene así. No hay nada malo con los camiones, pues simplemente que así son estos camiones. Están más retrasados. Pero eso es para que te boten los dos juntos y poquito a 20 que es y recio y hasta adentro y hasta afuera para que tenga más presión y bote. I said, okay, now step number 8. I said I'm gonna go outside and remove my chokes out of the wheel. Te bajas y ya los mueves. Pero para eso ya, bueno, ahorita ya se aseguró el sol. Bajas, los mueves y luego te subes otra vez. Step number 9, let's see, I'm gonna restart the engine and build pressure back to 120 psi. So aquí ya nomás lo vuelves a prender. Pero primero tengo que ir a quitar esto, ¿verdad? Sí. Y luego le das gas. Después de esto, ¿qué sigue? ¿La otra clase? Este es el top test. Top test. ¿Cuál es ese? Tirar uno de los frenos, no escalan. A ver si no se mueve el camión. Top test, ¿sí? El top test. Top test.
ofrezco, dije nomás, me muevo porque si él quiere parquear aquí. ¿No le estorba la vez? No, entonces, más que me no. Se parquea. La razón la viene asustada con una de la inspección. Okay. Los aires se cargan. ¿Cuánto tengo que dejar lo que llegue arriba de 120? Unos 100. ¿100? Sí, yo digo que 120, pero ya esta prueba se puede hacer con unos 100 ya. ¿Unos 100? Dale allí. ¿Y le aclaro eso, la de esta, no? No, no mandas. Okay, now we're gonna continue with the tow test. The tow test, we're gonna make sure the tractor parking brake works properly. We're gonna release the trailer brakes. So I'm gonna put it in first gear. I'm gonna release the clutch until I feel the little tug and the tractor it shouldn't move. Now we feel the tension, we can... That's it, tractor brake didn't move, that's it, my parking brake is working properly. Entonces el neutro aquí. So I'm gonna check my trailer brakes now, so I'm gonna apply my trailer brakes and release my tractor brake. Okay, same thing, I'm gonna put it in first gear. I'm gonna release the clutch until I feel the little tug and the trailer it shouldn't move. Works properly, trailer didn't move. So okay, now I'm gonna check my service brake pedal, the pedal. I'm gonna release my two parking brakes. Put it in first gear. That's it, I'm gonna move less than 5 miles an hour and I'm gonna stop. Tiene que abrir. Okay, service brake works properly, le pones el neutro, apply the brakes. Entonces ahí sí le dices, ok, that completes my ENCAP inspection. Pero aquí todavía si te acuerdas que se te olvidó algo, no le digas que acabas. Por ejemplo, si te olvidaron los pitos, acuérdate que este no jaló, no tenía aire. Ok, I forgot my air horn. Works properly. O además, si te olvidó todavía algo de afuera, tú no puedes bajar al cielo. Mientras tú no le digas que ya acabaste. Se te olvidó un chamber, no sé, el frame, algo de la quinta rueda, todo te puedes bajar a ciudad. Nomás es sí, lo que sí tienes que repetir todo el proceso de nuevo. Si te olvidó algo es en el air brakes. Por ejemplo, ya si vas en un paso y dices, oh, se me olvidó un paso, le vas a decir, ok, I'm gonna restart my air brakes, so forgive one of the steps. So ya le jalas las válvulas otra vez, lo prendes, lo vuelves a cargar y otra vez lo vuelves a apagar. ¿Cuántos pasos eran ahorita? Eran 9 pasos. El air brakes, digo, si te falló una cosa no puedes repetir nomás el mismo paso, tienes que repetirlo desde el principio, desde volverlo a cargar. Este es el air brakes, ¿verdad? Que hicimos ahorita. Air brakes. Air brakes. ¿El que hicimos ya el último ahorita? No, se llama el top test. Dub test. No, todos los pasos. Sí, de esos son los air brakes. Los air brakes, perdón. Ese sí tienes que hacerlo otra vez. Son 9, ¿verdad? 9 pasos. Tienen que salir limpios. Nada de mistakes, tipo.